Bienvenidas y bienvenidos a el motivo 4 del gráfico D del Cal My Playlist. Puedes unirte a nuestro grupo de Facebook Knit Along para estar al día de todos los cales que os ofrecemos y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todos los vídeos que os presentamos. Para este cuarto motivo empieza con el color verde pino del Alabama. Deja la hebra suficientemente larga para montar los puntos. Haz un nudo corredizo. Introduce la aguja y ajústalo. Este primer punto cuenta como un punto. Monta en total 40 puntos en la aguja. Trabaja las 3 primeras vueltas a punto bobo revés. Todos los puntos y todas las vueltas a punto revés. En la siguiente vuelta trabaja todos los puntos del revés y haz 8 aumentos repartidos de la siguiente manera. Haz un punto del revés, un aumento, cuatro puntos del revés, y continúa con la repetición de un aumento, y 5 puntos del revés hasta final de la vuelta. Paso a enseñarte el gráfico D. En este gráfico D nos indican el área de los puntos de repetición y las 12 vueltas de repetición hasta la vuelta 73. Tienes los 2 puntos al inicio y los 2 puntos al final de borde a punto bobo revés y luego los puntos intermedios. En este caso paso a mostrarte a partir de la vuelta 3, ya he tejido la vuelta 1 y la vuelta 2, punto derecho y punto revés, y paso a la vuelta 3 para enseñarte este símbolo de aquí que significa deslizar un punto del derecho, y en la vuelta siguiente, en la vuelta del revés, la número 4, este símbolo de aquí significa deslizar un punto del revés y por la hebra trasera. Trabajo los 2 puntos de borde y comienzo la repetición
que es deslizar un punto del derecho, llevo la hebra hacia adelante y deslizo este primer punto, deslizo un segundo punto sin tejer y trabaja 4 puntos del derecho. Continúa el gráfico y nos vemos en la vuelta 4. En la vuelta 4, por el revés de la labor, trabaja los 2 puntos de borde y los puntos deslizados se trabajan con la hebra por delante de la labor e introduciendo la aguja por la hebra trasera. Desliza 2 puntos del revés, lleva la hebra hacia detrás de la labor, trabaja 4 puntos del derecho y desliza 2 puntos del revés con la hebra por delante de la labor. Continúa trabajando el gráfico hasta la vuelta 12 y repite estas 12 vueltas 5 veces más. Una vez terminada la vuelta 80, empieza a trabajar las 4 vueltas a punto bobo revés y en esta primera vuelta tienes que menguar 8 puntos repartidos de la siguiente manera. Teje un punto del revés, 2 puntos juntos del revés, tres puntos del revés, y comienza la repetición de 2 puntos juntos del revés, y 4 puntos revés hasta final de la vuelta. Teje 3 vueltas más a punto bobo revés y cierra todos los puntos del revés. Una vez tejido el cuarto motivo, bloquéalo y teje otro en color crudo. Y hasta aquí la segunda parte del Calma y Playlist. Nos vemos en la tercera.